Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Hola Eh, Oscar te- y hola a todos. ¿Qué Bienvenidos. tal, José? Hoy desde ICOEF tenemos el gusto y yo tengo el honor de presentar esta ponencia del doctor José Betancourt, un gran amigo, miembro del ICOEF y a quien realmente admiro por su trabajo. eh, y hace parte de Managing Partner Bimor y un gran aliado, y creo que hoy nos trae un tema que creo que a todos nosotros los consultores nos ha tocado y a todos los empresarios de familia es interesante discutirlo. Entonces, la generación que no quiere heredar, ¿qué hacer cuando el sucesor dice no? Contanos un poquito, José, cómo es esto y bienvenidos todos. Bueno, Oscar, muchas gracias. Me parece fantástico que tengamos este tema tú y yo el día de hoy. Teníamos a Edgar como ponente, como anfitrión de esta reunión, y mira que fue al contrario, el líder nos cedió el puesto. Y bueno, muy bien representado contigo, Oscar. No, Me no, no. parece, Excusémoslo también. Aprovechemos y excusemos al doctor Edgar Suárez, que se encuentra conectado, que tiene una afectación en su garganta y por eso hoy me ha cedido la responsabilidad ajá, de acompañarte en esta ponencia tan increíble. fantástico. Edgar, un saludo y espero que te mejores muy pronto. Bueno, pues me parece fantástico, te decía, porque tú hiciste hace poco un podcast con tu socia Camila y es sobre este mismo tema. Es una coincidencia muy bonita. Creo que hay mucho por hablar y estamos muy alineados. Entonces, vamos a ver cómo avanzamos. ¿Qué hacer cuando nos dicen que no? Qué reto tan grande ese de las familias empresarias cuando tenemos que escuchar esas negativas. Vamos a ver qué tan positivas son. Muy bien. Bueno, pues hiciste una presentación mía, muchas gracias y en serio, la admiración es mutua. Me encanta esto. Un resumen rápido, dentro de mi perfil hay algo que me encanta, me apasiona y es la investigación. Vengo trabajando en estos temas desde hace mucho tiempo. Curiosamente, de este no he escrito nada. Yo no he visto mucho material tampoco, Oscar. No sé si tú has encontrado algo al respecto. No hay mucho más que vivencias y algún par de casos. Ujú. Creo que contamos más desde la historia y de los sucesos que de Ujú. lo que encontramos por ahí en realidad. Poco se habla. Bueno, fantástico. Aquí tenemos 23 participantes. Yo espero que entre todos ayudemos a construir algo de conocimiento. Qué bueno. Rápidamente, ahí están mencionados algunos datos. Esta presentación les va a quedar a ustedes, se las vamos a compartir en PDF al final. Así que ahí están mis datos de contacto. Hay tres libros que están disponibles en Amazon y unas lecturas adicionales para los que les gusta investigar. Pero hay uno en particular que me encanta y creo que por ahí abordamos algo de este tema y es el último que está en Amazon, se llama Reflejos del Legado. Así que más que recomendado que entren a Amazon y lo busquen. ¿Listo? Wendy, por favor, avancemos hacia lo siguiente. ¿Cuál es la idea? Oscar, yo quisiera que esto fuera más conversado entre tú y yo y ojalá participen los demás a través del chat y cuando abramos el micrófono. Pero acá tenemos unos puntos. La idea es hacer una apertura como la que ya acaban de ver, unos mensajitos por el chat para que estén activos y no se nos duerman. Después mostrarles algo que es el modelo de las tres decisiones para que esto tenga como un soporte y no solo sea tan contadito, sino que también tenga una estructura un poco más robusta desde atrás. Vamos a ver un caso, un ejemplo cortico, un caso simulado y cuáles son las opciones. Cuando nos dice que no el sucesor, ¿qué podemos hacer? También está una herramienta que queremos que se lleven desde ICOEF para todos los que tienen este tipo de situaciones, que sepan qué preguntar, cómo abordarlo. Y bueno, ya el cierre estará a cargo de ustedes con las conclusiones. Bien, entonces avancemos. Perdón, que justo entran las llamadas por aquí y se conectan
al teléfono, esto es al computador, esto es algo que genera mucho ruido en el sistema, en todos los sistemas. Tenemos este tema, pues creo que en los últimos años cada vez se viene presentando más. Y yo quisiera que ustedes pensaran cuántos de ustedes han trabajado con familias empresarias donde el hijo o la hija simplemente dijeron, no quiero seguir en la empresa. Ese no es el camino que yo quiero para mi vida. Entonces, si quieres, Wendy, pasemos a la primera pregunta y escriben en una palabrita, ¿qué tan frecuente les ha pasado eso? Van diciéndolo ahí en el chat. Nunca me ha pasado, pocas veces, muchas veces, siempre me lo encuentro. Es muy curioso, pocas veces en mi caso, ¿no? Pero aquí hay unas cifras. A ver, ¿tú qué piensas? Una de cada tres empresas familiares en América Latina completa con éxito la transición a la segunda generación. Entre los 18 y los 40 cada vez se viene dando más un cambio en las prioridades. Ya no son muchos los que priorizan la empresa familiar. Ahora priorizan su propósito de vida, el impacto social, la autonomía, los viajes. eh, la IA nos está abriendo caminos también. Y la economía de las plataformas en todos los ámbitos ha cambiado las opciones de carrera que antes eran uno y ahora son múltiples para cada persona. Y el ecosistema de consultoría pues sigue diseñando herramientas para cuando decimos sí y no para cuando decimos no. ¿Qué opinas de eso, Oscar? ¿Qué tan de acuerdo estás con esas afirmaciones? Pues antes de eso, en el chat, bastante juiciosos, Ujú, respuestas muy frecuentes, cada vez más, con mucha frecuencia, algunas veces, se escucha mucho en las familias, una ujú, vez, dice Jorge Ramírez. Entonces, yo coincido en que cada vez la situación es más frecuente, es mucho más frecuentes, digamos que escuchar en las familias que los sucesores no quieren hacer parte de ese propósito de continuidad desde el reemplazo que tiene un sucesor dentro ujú. de la empresa familiar. Pero yo creo que O- sí se aplica, o sea, creo que cada vez se escucha más. Muy bien. Oscar, yo no sé si son las canas, a ti se te ven un poquito más acá, a mí por aquí, por el lado, pero creo que con eso las personas en la empresa familiar se lanzan más a contarnos este tipo de ideas que antes tal vez se guardaban para sí mismos. Ahora son más abiertos a comentar, hombre, sabes que no quiero permanecer, sabes que tengo la duda si quedarme aquí o no, no estoy viendo el camino claro. ¿Tú qué opinas? ¿Será que la imagen nuestra ya proyecta algo de madurez para que nos digan eso? O Yo, qué será? yo creo que hoy las personas al tener mayor eh, acceso a canales de comunicación, creo que han aperturado también su propia comunicación verbal y eso los ha aperturado a desbloquearse. Yo creo que incluso nuestra generación, no sé si tu generación, yo soy un poquito más viejo, pero eh, creo que estábamos más acostumbrados a mantener bloqueados nuestra comunicación por respeto, por evitar un conflicto, por N cosas. Creo que hoy los más jóvenes, las generaciones que nos siguen, ya no le tienen miedo a hablar, a sentarse, a llamarte al estrado. Me dijo un fundador alguna vez, me dijo, es que me llamaron al estrado. Y yo, ¿cómo así? No, mis hijos me sentaron y me dijeron, papá, las cosas son de esta forma, no nos gusta que hagas esto, o nos gusta que hagas esto, o no queremos estar aquí. Creo ¿Mm? que eso empieza a calar más en las generaciones. Es Eh, verdad. sí. ¿Sabes yo que creo también? Se están dando muchos factores. La comunicación cada vez es más cerrada en las familias, a veces somos más restringidos en el mensaje interno y nos abren un poquito la válvula de escape y ahí mismo tratamos de soltar un poco esa presión. Segundo, todo este cambio tecnológico, yo creo que nos sigue impactando mucho la forma en que nos comunicamos. Muchas veces, si tenemos contacto con alguien de manera virtual, sentimos que no hay implicaciones.
yo hoy estoy aquí contigo viéndote, pero detrás tenemos 30 personas conectadas y uno no se da cuenta de la dimensión de lo que está diciendo a cuántos está impactando. Entonces, soltar este tipo de mensajes a veces lo hacen las personas con mucha libertad sin medir las consecuencias que tiene dentro de los mismos trabajadores, socios, vinculados a la empresa y hay que manejarlo de distintas maneras. No era el foco de la charla, pero tengámoslo presente. La estrategia de comunicación que vamos a aplicar cuando ya tengamos claros los caminos también es muy importante. Creo que lo que mencionas es muy, muy interesante y ahorita que lo mencionabas pensaba en que creo que hoy también hay más conciencia frente a la necesidad de evitar cometer situaciones que viví o que conocí de otros. Cuando mi Ujú. padre fue bloqueado, cuando él hizo un proceso que tal vez no le gustaba, creo que yo no quiero repetir patrones. Esos patrones tienden a quererse romper y ahí es cuando yo puedo tener la posibilidad como sucesor de decir tal vez no. Muy bien. Es un poco Bueno, de conciencia. ese tema de los patrones también es muy sensible, ¿no? Porque ahora lo que he visto también es un gran movimiento hacia no repetir y no valorar la historia. Y creo que la historia, si la tenemos en cuenta, ustedes saben como consultores y todo el equipo que está aquí, también pueden haber empresarios, la historia es fundamental. Si no la conocemos, si no la comunicamos, si no la respetamos, todo el legado se puede desmoronar precisamente por eso, porque en la historia y en la comunicación están las raíces de un futuro fuerte y poderoso para la empresa. Bien, entonces, Wendy, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya vimos que el chat estaba muy activo y aquí vamos con la siguiente. ¿Cuál es la primera reacción que se les viene a la cabeza cuando el fundador escucha del sucesor que no quiere seguir en la empresa? ¿Qué emoción sale? ¿Qué reacción? Yo les pongo un ejemplo. Frustración. Esa puede ser una palabra. Rabia. No sé. ¿Qué? Vayan poniéndolo ahí en el chat. ¿Qué emociones surgen por allí? Defraudado, frustración, desilusión. Estas palabras son muy fuertes, coincido con eso, y al leerlas siento que se devuelven un efecto individual. Es como si la persona lo tomara para sí mismo. Uno lo toma personal, no se pone en el momento en los zapatos del sucesor. Y el sucesor también está pensando, ¿qué voy a hacer en mi vida y con los demás? Como que el efecto puede ser muy amplio. Pero esto que estamos viendo, defraudado, desilusión, tristeza, es una reacción inmediata y si no se controla puede generar mucho daño. De pronto, Oscar, ¿has visto alguna situación en alguna empresa donde haya una reacción inmediata con ese mensaje? Sí, yo creo que nos tocó un caso donde aquí fue tal el shock que causó en la familia la noticia de no trabajar, lo digo en mi podcast, y es Ujú. que más allá de la frustración había un sentido por parte del fundador de sentirse no reconocido, ¿no? No honrado. Mm, Ese sentimiento de, de no sentirse o sentir que había perdido el trabajo en su familia, que su esfuerzo no era visto de la forma en que él, creo que fue una sensación muy, muy importante verla y verlo a él desboronarse, porque era un poco, no solamente fue una emoción que salió, sino también era una reacción física que se desmoronó, él ujú. se devastó, por ahí hablan de devastación. Así es. Eso creo que sí toca, ¿no? Creo que nos hace falta preparar más mensajes como estos, decirle a las personas, oiga, estén listos para no reaccionar inmediatamente, sino asimilar, reflexionar y después comunicar de una forma estructurada. Esto suena muy bonito aquí, pero en el momento se debe sentir como un movimiento telúrico. Así que por esa razón es la siguiente pregunta.
¿Cuántos de ustedes como consultores están trabajando en el relevo interno pensando en que les digan que no, pensando en que no sea viable tener a ese sucesor que todo el mundo tenía tan claro? Eso yo creo que es parte de la responsabilidad que tenemos que ir manejando. No solamente diseñar ese plan, un plan de desarrollo y de crecimiento, sino las alternativas, un backup, que no solo sean de la familia, por favor, que hayan también opciones externas, porque a veces nos limitamos solo a la sangre y a veces el talento puede ser muy restringido y la empresa puede necesitar cosas distintas adelante. Bueno, sigamos, Wendy, porque el tiempo es corto y lo que queremos decir es bastante. Disculpen el tamaño de la letra, pero aquí hay un modelo de tres decisiones críticas. Y la primera es preguntarse si es definitivo. Aquí nos están preguntando cuál es el podcast que están mencionando, Oscar. Creo que hay que compartirlo junto con las memorias de esta presentación, ¿te parece? Sí, me parece, estoy de acuerdo. Bueno, Lo sí, porque les podríamos quedó compartir por buenísima. ahí. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, tres preguntas. La primera, ¿es definitiva esa eh, alternativa que está diciendo el sucesor, esa frase donde dice, no quiero continuar, no voy por este camino que me habían trazado? ¿Será que es parte de una emoción o será que es una reflexión? Y a veces estamos en la crisis de los 30, 40, 50, mejor dicho, cualquier época de la vida, sumada a los cambios que vamos teniendo, matrimonios, divorcios, quiebras, hace que uno piense de forma muy diferente frente a este tipo de planes de vida. Así que vale la pena pensar en tener una conversación y mirar si hay claridad vocacional, si hay opciones, si hay posibilidades de darle manejo a esto. Bueno, ahí compartiste el podcast. Ahí lo estoy viendo en el chat para que lo abran. Lo abran después. Por favor, copien Después, el link. exactamente. Pero aquí yo tenía una pregunta, José, para ti, y es, cuando tú hablabas o cuando tú hablas de distinguir el momento del rechazo, ¿es en qué momento se da? ¿Te ha tocado eso en una conversación privada o durante una sesión de concertación? ¿O es una conversación que está, como digo yo, oculta, que nadie dice, pero que todos saben que va a suceder? ¿Cómo es tu experiencia? Cuéntanos un poquito desde tu vivencia, cómo poder identificar este momento, esta primera etapa de decisión. Bueno, lo que se me viene a la mente en este momento es que siempre es sorpresivo. O sea, cuando se escucha por primera vez, te toma de una forma que no estabas esperando. Eh, el primer caso que se me viene a la mente es uno que tengo ahora en Paraguay, donde justamente el líder de los negocios que ha hecho crecer exponencialmente el ecosistema familiar, dice en una reunión que tuvimos privada, José, no quiero seguir en la empresa, quiero entregar el cargo, que sea otro el que lidere, yo estoy cansado, quiero hacer otras cosas, quiero dedicarme a mi familia, nadie más sabía. Yo le planteé hacer un manejo dentro de las sesiones que íbamos a hacer posteriormente y como que esa liberación del mensaje hizo que él en la primera reunión respondiera con eso. Les pregunté por expectativas frente al proceso y demás y dijo, mi expectativa es cambiar mi proyecto de vida. Quiero tomar otro camino. Todos quedaron fríos, pero fueron escuchando cómo los demás iban diciendo con transparencia las cosas. Así que eh, no solamente se genera rechazo, a veces como que libera el mismo sistema donde estamos. Cuando alguien dice, quiero soltar esto, los demás se sienten en el mismo nivel y comienzan a soltar. Así que es liberador, es un tema muy positivo cuando con franqueza vamos construyendo nuestro futuro. Aquí nos está preguntando Boris, ¿dónde están ubicados?
Yo estoy en Bogotá en este momento. Y Oscar, ¿dónde estás? Cuéntanos. Yo estoy en Guatemala, Ujú. pero mi sede es Colombia, en Cali, Barranquilla o Bogotá. Muy bien, muy bien. Esta No es la sé, vida de en los algún lugar consultores. del mundo. Pero bien, Bueno, algo que me gusta de tu posición, José, es al final nosotros qué tanto debemos de destapar este tipo de conversaciones y qué tanto debemos de preparar a la familia, porque muchas veces a uno le llega la la bomba, bomba. digamos que te la ponen en la mesa, pero muchas veces esa bomba uno la puede ver como te tocó del costado, nadie sabía. Te entregan la Ujú. bomba a ti como maneje esta situación. ¿Cómo, qué tanto nosotros o qué debemos hacer para preparar ese primer estadio de la familia, ese momento, eso, cómo se debe de argumentar, qué deberíamos de tener en cuenta desde tu experiencia para poder enfrentar a la familia, sea o con la bomba o sea que te entregaron la bomba tras bambalinas y te dicen, mire a ver usted que es tan consultor y gestione la bomba. Muy bien. Pues bueno, se me viene a la mente el libro que escribí antes. Se llama El modelo relacional. Es un libro que habla de cómo debemos pensar más en el individuo. ¿Por qué les menciono esto? Porque nosotros como consultores somos facilitadores. Nosotros no estamos aquí para resolverle la vida a nadie, para dar las respuestas de el sabio que otros, como los fundadores, podrían responder mucho mejor que uno porque tienen todas las vivencias, las canas, los fracasos y los triunfos como para dar grandes lecciones. Así que, de nuevo, somos facilitadores. En ese sentido, hay que abrir espacios seguros. Y creo que cuando le botan a uno en privado o en público una bomba, uno lo que tiene que hacer es tratar de generar el ambiente para que esa bomba no genere un impacto y una onda de destrucción, sino que se pueda contener y se vaya conteniendo poco a poco. Entonces, en privado, exploremos los caminos. ¿Qué es lo que quieres hacer? No solo nos quedemos con el problema, ¿cuáles son las soluciones? Y luego, ya en grupo, vamos abriendo las conversaciones, dejando que el espacio sea propicio para que ojalá nazca del mismo sistema familiar o del mismo sistema empresarial. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué han visto? ¿Han considerado tener otras opciones? Porque siempre, y yo les pongo ejemplos, siempre nos concentramos en el hijo mayor de todas las familias empresarias y resulta que a veces cargan con un peso gigantesco. Entonces, ir dando esos ejemplos, ir dando recomendaciones sobre reflexiones, creo que ayuda mucho. A mí me sirve muchísimo en lo que hago. Ujú. Eso te Bueno, apertura la siguiente, las rutas. claro, las rutas. Entonces, eh, las rutas que por lo general salen son, buscamos un sucesor externo profesional, vendemos a un tercero, tenemos una sociedad con capital externo, es decir, comenzamos a abrir solo una parte del patrimonio hacia otros. ¿O será que pasamos de empresa familiar a familia empresaria, como lo dices tú en el podcast, ¿no? ¿Qué hacemos? Ese modelo de holding familiar donde cada uno puede ir creando su proyecto, desarrollando nuevas opciones, también es muy llamativo y nos cambia el chip, porque ya nos quita del lugar de buscar un único sucesor a buscar preparar a múltiples accionistas y propietarios en distintos roles. Antes de continuar, yo estoy viendo muchas preguntas aquí en el chat. Dice, ¿qué tanto puede aplicar tener un coach que acompañe el proceso? Oscar, ¿qué opinas? ¿Necesitamos colegas o no? Yo creo que depende de la estructura de la familia. Creo que una familia, una vez genera un lazo de confianza, te permite traer colegas con diferentes especialidades que te puedan aportar valor al proceso.
Yo creo fielmente en eso. Pero primero hay que pasar por la generación de confianza en la familia porque luego la familia se va a sentir también expuesta. Y Agobiada. eso es exactamente. Y yo voy a decirlo de alguna manera porque lo he vivido, no todos los profesionales, independientemente de su profesión, de su generación de valor, que es indiscutiblemente invaluable, tienen el manejo de la empresa familiar, ¿sabes? No es tan fácil alinear que todos que manejen y que entiendan esa complejidad de ese sistema familia, empresa, propiedad, donde hay emociones, relaciones, vínculos de un montón de formas, y no todos entienden esa complejidad es poco estratégica y compleja del modelo. Entonces, yo creo que tiene que analizarse primero el estadio de la familia, el momento y la condición de la familia y su confianza para abordar un proceso acompañado. Me parece muy valioso eso que estás diciendo. Es una gran lección que no se aprende tan fácil, se aprende a los golpes. Entonces, Sí, generar confianza, obtener resultados en el proceso y luego sí, abrirle el espacio a otros colegas de distintas disciplinas que agreguen valor. A mí me ha funcionado muy bien, te cuento, en una familia con la que estoy actualmente, yo pensaba que todo estaba resuelto a nivel de negocios, muy exitosos con los números, pero la comunicación, durísima, se dan durísimo entre hermanos. Así que me tocó llamar primero a un financiero que me ayude a mostrarle las cosas con hechos y datos, con números. Hablemos otro lenguaje. No yo creo, yo siento, ¿qué dice el número? Y ahí sí vamos a la conversación. Y segundo, una psicóloga. Es de las pocas familias que me toca ir en equipo para poder tener una reunión productiva, pero a veces es necesario. Aquí hay otra pregunta de Mari, un saludo para Mari allá en República Dominicana. Dice José, cuando el hijo no quiere estar en la rueda operativa, sin embargo es familia y es dueño, ¿qué sugieres? Mari, la principal recomendación, como lo decía ahorita, centrémonos en el individuo para después mirar cómo encajamos en el sistema familiar. Así que la recomendación corta sería no forzar, no forzar. Tengan las puertas abiertas. Quien quiera estar, bienvenido bajo unas reglas. Quien quiera salir, puedes hacerlo, pero vas a seguir con el vínculo familiar, vas a seguir con el vínculo societario, porque aquí es dueño, en el ejemplo que das. Así que separemos un poco los roles y demos espacio a que no siempre estemos inmersos en la empresa familiar. Buscar otros caminos es posible cuando los roles están claros. Muy bien, entonces continuemos un poco aquí con la tercera pregunta. Ya vimos la primera, ¿no? ¿Es definitivo eso que nos estás diciendo? ¿Ese no del sucesor? Segunda pregunta, ¿qué hacemos con la empresa? Aquí hay cuatro alternativas, de pronto a ustedes se les ocurren más. La última, ¿qué hacemos con la familia? Muy alineado con esta pregunta de Mari, y es cómo mantener la cohesión familiar cuando la empresa deja de ser el proyecto compartido. Todo lo enfocamos a empresa, legado igual empresa. Cuando nos damos cuenta que son tres los sistemas, hay muchos más, pero los tres principales son empresa, familia y patrimonio, ahí podemos generar espacios suficientes para que como familia contribuyamos y nos unamos. Como patrimonio, participemos con un buen ánimo societario entre accionistas y los que estén en la empresa o en las empresas trabajen con el mejor ejemplo. Así que creo que estas alternativas, estas decisiones críticas, ejemplifican muy bien lo que tenemos que hacer. ¿Qué opinas, Oscar? yo creo que más que claro, creo que entender al individuo, Ujú, entender a los individuos, porque muy seguramente es un impacto que genera en un sistema. Entender las rutas claves. Yo aquí pensando en tal vez alguna adicional y decía yo que por qué no pensar en que también evaluar si el momento es el adecuado para hacer un proceso de sucesión. ujú. No necesariamente tenemos que acelerar para
para crear una transición generacional, ¿cierto? Puede que uno pueda decir, esto puede que no se dé ahorita, pero puede que se dé en un par de años más adelante. Creo que ahí hay una opción también que no necesariamente acelerar. Ujú. Y indiscutiblemente el que hacer con la familia creo que es el impacto sistémico más complejo que tenemos que cuestionar antes de decidir frente a qué posición vamos a ocupar. Así es. Bueno, para poder continuar, yo quiero que se despierten un poquito ahí en el chat y pensemos en cuál de estas tres preguntas fue la que más tiempo nos consumió en el proceso que se nos vino a la mente hace un rato. En ese caso que ustedes dicen, este no me dejaba dormir, me mantenía dando vueltas en la cabeza. ¿Cuál de estas tres preguntas? Pongan allí en el chat, uno, dos o tres. Fue la que más les consumió energía del proceso. Bien. Wendy, continuemos mientras van poniendo allí las respuestas. Entonces, un resumen cortico, pero creo que nos ayuda a aterrizar mejor todas estas inquietudes, ¿no? Caso Mendoza e hijos, un caso simplemente para efectos didácticos. Mendoza e hijos es una empresa colombiana de distribución de alimentos fundada hace 34 años por Carlos Mendoza, hoy de 68 años. Factura 18.000 millones de pesos anuales y emplea a 240 personas. Carlos tiene dos hijos, Valentina de 36 años, quien estudió arquitectura en España y dirige hoy su propia firma de diseño sostenible, y Andrés de 32 años, quien trabaja en la empresa desde los 27, pero acaba de ser admitido a una maestría en innovación en el MIT y tiene una oportunidad que quiere aprovechar. Carlos acaba de ser diagnosticado con una condición cardíaca, el fundador, y eso hace que deba reducir su carga de trabajo en los próximos 18 meses. La junta directiva, informal, compuesta por Carlos y dos socios minoritarios, se reúne el próximo viernes y no existe un protocolo familiar ni plan de sucesión documentado. Ustedes son los consultores que Carlos llamó hace 3 días. Así que, Wendy, por favor, adelante. Vamos a ver cuáles son las preguntas que les va a hacer este caso. Primero, ¿cuál es la primera conversación que usted tendría como consultor y con quién? Pueden poner ahí en el chat, con el fundador, con el hijo, con la hija. A ver qué opinan, a ver si estamos alineados. Estaba viendo las otras respuestas mientras van ahí escribiendo en el chat. La mayoría puso la opción de decisión 2, es decir, ¿qué hacemos con la empresa? No se centraron en la persona, no se centraron en la familia, el problema inmediato era el negocio. Muy bien, eso nos pasa por lo general. Es usualmente, José, el dolor más evidente, ¿no? Es el que está, yo siempre les he dicho a las familias un poco, esto es como una cebolla que tiene un montón de capitas y Ujú. el más evidente es el dolor corporativo. Lo que pasa es que muchas veces el dolor de la familia o las situaciones se presentan un poco más profundo de esa cebolla, creo que en capas mucho más profundas. Y por eso es que lo más inmediato que habría que atacar es, pareciera ser la empresa, las La situaciones o empresa. las decisiones corporativas. Así ¿Tú qué es, opinas coincido. del tema? No, coincido plenamente. En serio, la empresa es la que genera más ruido, ¿cierto? Es más visible. Uno está todos los días hablando de la empresa, no de la familia, no de las acciones, no del patrimonio. Entonces, es más fácil que desviemos la conversación hacia la empresa y se nos olvide este primer paso, la conversación inicial con quién, con el representante de la empresa o con el papá, acá ponen con el fundador así en letra mayúscula. Muy bien, las personas son claves. Yo creo también, como dice Álvaro, que lo puso ahí en mayúscula, el fundador es una primera conversación importante para ver qué opciones ve él, qué alternativas, qué pasa si le dicen que no, comenzar a plantearle estos caminos que no había pensado. Yo creo que parte de nuestro rol como consultores
está en romper paradigmas, en generar clics. Alguna vez en un curso me decían, no hay solo que hacer clics, hay que hacer cracks mentales. Entonces, tenemos que hacer las preguntas clave para que el proceso pues vaya tomando mayor amplitud, mayor alcance. Aquí dice, ¿qué expectativas tiene el fundador respecto de sus hijos? Exacto, Jorge. Eso es todo lo que hay que ir explorando. Muy bien. Siguiente pregunta. Usando el modelo de las tres decisiones, ¿cuál es la decisión uno que Carlos debe resolver antes de hablar de estrategia empresarial? ¿Ustedes qué dicen? Habían tres decisiones. Hablamos con él primero sobre temas del individuo, de la empresa o de la familia. Pongan allí en el chat uno, dos o tres. ¿Cuál es el orden de prioridad usando ese modelo de las tres decisiones? Y aquí ya me comienza a cambiar el mensaje. Mira las respuestas. Uno, uno, el individuo, el individuo. Muy bien. ¿Qué escenario de las cuatro rutas posibles le parece más viable para Mendoza e hijos y por qué? Esta pregunta me gusta mucho. Recuerden las cuatro rutas. Sucesor externo, venta a terceros, sociedad con capital externo y un holding empresarial. ¿Cuáles de esas opciones comienzan a salir? Aquí veo a Boris poniendo el número 2, es decir, venta a terceros. Cuando uno ve un caso como estos, creo que es parte de la tendencia natural, ¿cierto? Decir, hay que vender. Una hija por fuera, otro hijo que se va a ir, y yo aquí con la prioridad de entregar el cargo sin sucesión, sin protocolo, entonces van surgiendo esas opciones tentadoras. Muy bien. En tu podcast hablabas de una alternativa también que me gustó mucho. ¿Cómo fue ese caso del que hablabas? Un resumen aquí, em, una pequeña filtración para que se antojen de ver el podcast completo. Bueno, no, este es un caso que nos sucedió en la firma hace unos años atrás. Eh, este es un caso un poco diferente al de don Carlos Mendoza. Don Carlos, en este caso nuestro fundador, había hecho toda la tarea de educar, criar, empoderar, mejor dicho, a este Ujú, sucesor. El sucesor trabajó con él, era el candidato perfecto, juicioso, inteligente, estudiado, formado, quería la empresa, mejor dicho, todo. Era, nuestro podcast se llama El hijo de tigre sale pintado, ujú, porque la historia empieza desde ahí, ¿no? Desde de cómo un fundador puede pensar que tiene la copia perfecta para ser el sucesor. Y cuando él dice, está listo, el sucesor le dice, es que yo quiero emprender, mm. yo tengo otro plan de vida, mi plan de vida no es estar aquí en la empresa. Yo amo la empresa, pero yo no quiero estar aquí en la empresa. Bueno, Entonces, creo que yo creo que las no hay alternativas que son contar esas, tanto. ¿no? Ujú. Sí, las alternativas son como un poco eso de tratar nosotros, creemos en ese momento la forma de abordar la situación es cambiar el mindset de la familia. Muy bien. Es, eso no fue tan, como tú dijiste, uno aprende a partir de porrazos en los dedos de los pies. Y creo que este fue un gran porrazo para nosotros como consultores porque entendimos que no era ir en contravía del propósito, sino hacer que la familia entendiera que la sucesión y la transición generacional y esa vocación de empresario era lo que había creado esa sucesión y esa diversificación de Bueno, empresarios. Era convertir una empresa familiar a una familia empresaria y esa vocación fue la que nos ayudó a lograr una armonía en ese proceso puntual. bueno, con eso que estás contando, yo ya me quiero escuchar por segunda vez el podcast. Entonces, vamos a ver qué aprendizajes logran sacar ustedes de ese video tan interesante. Pero aquí les estoy poniendo en el chat cuatro rutas posibles, las que habíamos mencionado antes en la tabla de las tres decisiones críticas. Y definitivamente la tentación siempre va a ser decirle a la persona venda, pero de nuevo, recuerden, nuestro rol es ser facilitadores.
Si ustedes llegan con una respuesta, pueden sesgar, pueden encauzar el proceso hacia un lugar que de pronto genera incomodidad más adelante y retroceden todo el proceso y se genera como una sensación de fracaso simplemente porque no nos tomamos el tiempo de escuchar qué quiere la familia. No todas las familias piensan igual, no todas las soluciones son únicas. Así que, Wendy, por favor, sigamos, avancemos con la otra diapositiva. Esto es un poco explorando esos cuatro caminos, esas cuatro rutas. Cuando nos dicen que no, allí les vamos a dejar este material. Ahí pone Heinz. La respuesta es depende. Sí, la respuesta es depende. Depende de lo que nos encontremos. Es la famosa teoría de que estos procesos son una camisa a la medida. Creo que el Ujú, contexto de las familias puede cambiar y yo siempre he dicho algo y es que la historia de la familia condiciona las decisiones que la familia toma para su futuro. ujú, Entonces, si es una historia cargada de un montón de frustraciones, de desavenencias, de malas decisiones, pues la familia tiene un reto mucho más grande que tal vez la familia que fue un poco más asertiva, que comunica mejor, que tiene otro tipo de dinámicas interrelacionales. Entonces, creo ujú. que es a la medida, literalmente. Muy bien. Bueno, aquí un resumen rápido de qué pasa con cada una de esas rutas. Primero, contratar un CEO externo mientras la familia conserva la propiedad. Lo positivo es que eso funciona cuando hay un buen gobierno corporativo, término que me encanta y ojalá trabajemos cada vez más porque las familias lo necesitan. Cómo tomar decisiones, dónde tomar decisiones, cómo controlar. Todo eso es importante y eso nos da la respuesta al gobierno corporativo para tener continuidad y ser competitivos. Si no sabemos eso, tener a alguien externo nos va a quedar muy difícil porque no vamos a saber cómo controlar, cómo limitar a esa persona, cómo medirlo, a ver si lo está haciendo bien. Y la libertad en un gerente puede ser muy peligrosa. Así que es bueno que tenga la cancha demarcada y que sepamos por dónde se puede mover y cuándo levantarle una tarjeta amarilla o una roja, porque ya que estamos en época de mundial, hay que saber cómo aplicar esos conceptos en el momento indicado. No dejar avanzar más a una persona que de pronto puede hacerle daño a la familia empresaria, a veces porque rompe con la cultura, tiene un estilo distinto al que nos imaginamos, o a veces puede ser muy positivo y terminamos enamorándonos de la figura del externo liderando los negocios. Hay una familia en Cali, por cierto, que admiro profundamente y han sabido crecer a través de sociedades donde otros son los que gerencian y ellos simplemente se dedicaron a profesionalizarse desde el rol de propietarios. Segundo modelo, holding familiar. El holding es muy interesante porque separa la propiedad del negocio y ahí comenzamos a ver nuevas opciones. Funciona cuando la familia comienza a descubrir o a abrir nuevas empresas, nuevos activos que requieren ser gestionados. Y eso hace que también necesitemos otros perfiles. Y comenzamos a buscar entre la familia y a veces no hay abasto, no hay suficiente. Y por esa razón terminamos encontrando en los externos un nuevo camino, desarrollando fortalezas que muchos necesitamos. La empresa familiar requiere fortalecerse en creer y medir a los externos que gerencian las empresas. ¿Cuál es el riesgo? Complejidad jurídica. Yo me acuerdo una familia en Perú que me decía, bueno, ya montamos todas las estructuras de blindaje y ahora, ¿qué hago con todo eso? Tengo consejo de familia, consejo de socios, junta directiva, comités, asamblea, asamblea de la empresa A, B y C y además consejo fundacional con la Fundación de Interés Privado. ¿Qué hago? Y de verdad, eso puede ser abrumador, pero puede ser tan simple como tener la disciplina de hacer una sola reunión, manejar temas con una agenda bien programada y
poder sacar las actas de una forma muy profesional con los temas concretos en horarios distintos. Eso le da también sustancia a la figura. Si decimos que todas las reuniones fueron al tiempo, no somos Dios, no somos omnipresentes. Ojo con eso, hay que ponerlas en horarios diferentes, las actas. Pequeños detalles que nos ayudan a manejar un holding familiar de una forma más interesante. Capital externo estratégico. Incorporar un socio, lo que muchos no quieren, pero a veces estamos labrando un camino muy bonito para poder construir una salida del fundador o de la familia de ese negocio. A veces nos casamos con la idea de tener la empresa familiar a perpetuidad y eso no siempre es posible. Era posible antes, el escenario era mucho más estable. Ahora estamos con una volatilidad que creo que no se había presentado en ninguna época de la historia. Así que en esa ruta 3 se pueden presentar opciones de crecimiento donde no esperábamos, porque ya tenemos talentos, contactos, relaciones con personas muy distintas a la familia y eso multiplica nuestro potencial. Riesgo principal, conflictos. Si no estamos alineados, podemos comenzar a pelear enfrente del socio o incluso con el socio, que también es muy peligroso. La última opción, pasemos a la siguiente, Wendy, donde está la ruta 4. Perdón que rompimos el orden con las rutas, pero esta es una ruta que ofrece solo un camino y es la salida. Es decir, no todas las ventas son un fracaso para el legado. Podemos salir del negocio familiar, pero crear un escenario completamente distinto para construir algo nuevo y adaptado a nuestra nueva realidad familiar. A veces nos condiciona tener una empresa familiar. Estamos pensando solo en eso. Y cuando abrimos el escenario y tenemos la libertad de comenzar a buscar oportunidades de inversión, de asociaciones, de emprendimientos, créanme que la dinámica que se crea allí en la organización es muy positiva. Así que vale la pena, hay que aplicar la venta no como un tema que los vaya a frustrar, sino como verlo como una oportunidad. Vamos a la siguiente diapositiva, ya casi vamos a terminar para ir cumpliendo con el tiempo. Eh, Como les decíamos, hay una herramienta que está preparada para ustedes que estuvieron aquí tan atentos participando de principio a fin en esta sesión. Se llama la brújula del consultor. Son una serie de preguntas para que ustedes puedan aplicarlas en esos casos donde tienen la duda de qué decisión enfocar en ese proceso. Así que solo les pido dos favores. El primero, vamos a apoyar la investigación. Conseguir encuestas es lo más difícil del mundo. Para ese libro que les comentaba, Reflejos del Legado, estoy aplicando una encuesta para sacar la segunda edición. Si ustedes cuando reciban el PDF hacen una captura de este QR, les va a salir un cuestionario. Por favor, contéstenlo. Y ya con eso vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso, yo quería que esto fuera un poco más activo, pero alguien que está aquí presente, yo creo, María Alejandra, me dijo, José, no seas así, por favor, dale el material a todos los que asistan, no solo a los que le escriben a uno, porque a veces a uno se le pasa. Entonces vamos a hacer eso. Al finalizar esta charla les van a enviar la presentación y les van a enviar la herramienta. Solo les pido el favor de escanear el QR y contestar la encuesta. ¿Listo? Y pasemos a la última. Wendy, estas son como algunas conclusiones. Si quieres, para cambiar un poco de voz, ¿qué tal si lees una y me cuentas qué opinas, Oscar? Bueno, el sucesor dice no, no es un fracaso de la familia, es una oportunidad de maduración del sistema familiar y empresarial. Creo que para mí es lo que resume la charla y es que cuando el sucesor dice no, es una oportunidad para la familia de visualizarse,
de formas distintas, de entender que existen oportunidades que tal vez antes no estuvieron sobre la mesa. Cuando incluso ahorita que mencionaba la ruta 4 que es venta de la empresa familiar, eso a uno le hace un poquito de escozor, ¿cierto? Y a la familia no te imaginas, o sea, esto es Ujú, gigante, pero cuando uno les pone esa realidad sobre la mesa, la familia empieza a reflexionar de una forma distinta y empiezan a entender que la familia dónde está generando valor, dónde la familia realmente es un apalancador de crecimiento y de desarrollo de su propio sistema. Entonces, me identifico plenamente con esta primera conclusión o cierre, y es ujú, porque definitivamente es una oportunidad gigante para la familia. No es un fracaso ni es una situación de bloqueo. Debe de ser lo contrario, tiene que ser un apalancador de decisiones y de momentos y de discusiones interesantes y ujú. transformadoras. Muy bien. Pues bueno, estaba pensando mientras hablabas que muchas veces estos procesos implican cambio y el cambio duele, el cambio es incómodo. Así que se me vino a la cabeza el ejemplo de un amigo también empresario que me decía, cuando yo creé la empresa, me quedé sin trabajo, mi esposa me apoyó durante la época de estructuración del negocio y gracias a eso hoy cuento una realidad distinta. Si yo hubiera hecho eso consciente, no me hubiera lanzado a emprender. Y seguramente nos va a pasar con esto mismo. Si nos dicen cuál de los caminos prefiere, seguramente ustedes van a tomar el que más cómodo les parezca, pero a veces la incomodidad nos trae grandes recompensas. La segunda frase, el rol del consultor no es convencer al sucesor de que cambie de opinión, es ayudar a la familia a tomar las tres decisiones correctas en el orden correcto. Ya saben, individuo, empresa, familia, cómo debemos abordar las implicaciones, los efectos de esta gran decisión que se está tomando individualmente y en colectivo. La empresa familiar más sostenible no es la que siempre permanece en la misma familia, es la que la familia gobierna con inteligencia, sea que la opere o no. Bien. Y la última lección que nos va a quedar para cumplir acá con tiempo británico es que la nueva generación que no acepta a la empresa familiar como el mayor regalo, obliga al fundador a construir gobierno corporativo real para conservar su legado. Es decir, nos dicen que no quieren continuar. El único camino no es vender. Yo puedo armar una buena junta directiva, formarme como accionista, tener un buen gerente externo y que la familia siga disfrutando de los beneficios de esa propiedad que tanto nos costó construir. Así que, bueno, comentarios. Si Tenemos quieren un par poner de allí. minutos, José, tenemos un par de minutos, o sea que un minutico, 2 minuticos, yo creo que si hay alguna pregunta adicional de los asistentes, aportes, experiencias que nos puedan transmitir y conocer, creo que sería súper valioso poder, poder conocerlos y comentarios. ¿Qué les Ujú. pareció la sesión? Valdría la pena ampliar el tema. Yo creo que vale como, yo creo que hay mucha tela por cortar y creo que podría ser muy interesante que nos regalaras otro espacio donde hablemos de cómo se puede resolver esta situación. Que cada una de esas rutas da para un espacio de conversación como estos, ¿no te parece? Exactamente. Sí, me parece que es súper válido. Bueno, muy bien. Vale la pena, están de acuerdo conmigo, y se vale la pena establecer otro conversatorio. Para mí espectacular, excelente la exposición, muchas gracias, dice Ujú. Flaquito, Jorge dice excelente, gracias Oscar y Coef, qué buena presentación, el doctor Suárez, cuánta perspectiva se genera, interesante la sesión, excelente encuentro, fijemos el siguiente, bueno, todos Muy saben bien. que nosotros en ICOEF tenemos esta dinámica de poder compartir estos espacios. Síganos, por favor, a todos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, las redes de ICOEF, en LinkedIn, en Instagram. Entonces, que podamos conversar y ahí están todos nuestros cronogramas de charlas y demás. Entonces, José queda Oscar, retado para un siguiente episodio.
Oscar, yo quisiera ampliar el reto, ¿sabes? Mira, ahí están pidiendo el podcast otra vez. Si quieres, vuelve y pégalo, por favor, ahí. Mira que por Mientras aquí tanto, lo yo les voy tengo. diciendo, ICOEF es una plataforma para que todos puedan salir a contar sus experiencias y que crezcamos en conjunto. Así que no soy solo yo, el reto nos queda a todos los que están aquí presentes. Cuando quieran hacer una charla, cuando quieran compartir su conocimiento, en una conversación como la que tuvimos acá o en una presentación, la modalidad que más les guste, aquí tenemos todo un equipo que va a estar apoyándolos. Así que adelante, desde cualquier país, aquí veo de varios países. Por favor, anímense, planteen temas, fechas, y aquí los recibimos con los brazos abiertos. Boris, igual todavía tenemos ahí un espaciecito. No sé, Wendy, que es nuestra directora de tiempos y movimientos, cómo estamos de tiempo, si hay alguna pregunta por aquí, pero no veo por aquí. Dice tremendo mensaje final, muchísimas gracias. Está muy agradecido, José, de corazón. Y para ICOEF es un orgullo tenerte en estos espacios. Gracias por permitirnos aprender de ti, de tu experiencia y de compartirnos todas estas herramientas maravillosas. No, yo A encantado de todos les compartir aquí deseamos, contigo. Ujú. a todos les deseamos una feliz resto de día. Los esperamos en una siguiente ponencia y para todos un abrazo. Bueno, que estén muy bien.